Hola, hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día de hoy. Y bueno, me gustaría presentarles a nuestro invitado especial, Omar Silva, quien es egresado de la carrera de Comercio Internacional y maestro en Administración de la Universidad de Guanajuato. Él cuenta con una maestría en Ciencias para la Comercialización y Transferencias de Tecnología por el CIMAP de Monterrey y es cofundador y director general de la Agencia Mexicana de Economía Circular, ya desde 2021, advisor certificado por YouFounders, incubadora y aceleradora de startups tecnológicas, y también mentor y asesor, ¿no? Pertenece al Consejo de Advisors, dando pues un soporte a estas startups. Es miembro del Consejo de Innovación de Poluforum, Explora, Canacintris y C, también como asesor de emprendimiento y director general de la Dirección General de Innovación del municipio de León. Muchísimas gracias, Omar, por aceptar la invitación a esta entrevista del día de hoy. Al contrario, muchas gracias, Laura. Muy contento de estar aquí con ustedes, tener este espacio para poder conversar sobre estos temas que la verdad me encantan. Claro que sí, me consta que sí. Y me gustaría que primero nos platiques, ¿no? ¿Cómo es que nace la Agencia Mexicana de Economía Circular? ¿Cuándo nace? Cuéntanos un poco esta historia. Bueno, fíjate que la agencia nace de una convicción de querer hacer las cosas de manera diferente. Me di cuenta que, bueno, pues en todos los años que había trabajado apoyando proyectos de innovación, emprendimiento, creo que hace falta que estos tengan un propósito superior, que tengan como algo en qué impactar verdaderamente en la sociedad, en el planeta, que de alguna manera ya emprender es bastante difícil como para no buscar que además todo ese esfuerzo pues sea para poder impactar positivamente a la sociedad, ¿no? Entonces, con esa convicción es que decidí enfocar y poner en práctica la experiencia que yo había tenido para un tema tan importante como lo es el medio ambiente, ¿no? El tema de la economía circular creo que nos plantea muchas oportunidades para repensarnos, ¿no? Creo que ahora que vivimos la pandemia nos dimos cuenta lo frágil que es la manera en la que hemos venido operando y que esta misma pandemia pues nos da la oportunidad como de hacer ese reset y poder empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Perder ese miedo a seguir enfrascados en lo de todos los días y bueno, pues repensarnos. Entonces, así creé la agencia. Tenemos casi un poquito más de un año de haberla fundado y bueno, afortunadamente pues nos damos cuenta que las empresas, los emprendedores lo han recibido bastante bien, que parece que empieza a haber cada vez más conciencia sobre abordar este tipo de temas y entonces, bueno, pues muy contentos, la verdad. Sí, y fíjate que digo, como para complementar esto, antes era como el negocio, ¿no? O sea, tú dentro de un negocio y yo lo planteé en algún momento como estas 5 esferas, o sea, tú al final tienes un propósito, primero personal, después tu negocio tiene un propósito, ¿no? Hacia el interior de una tercera esfera que es como el sistema, tu industria, después tu industria, pero ya a nivel internacional, pero después está esta esfera que nos engloba todas las industrias, que es precisamente lo que dices, o sea, empezar a buscar y ver más allá, o sea, sí nuestro negocio, sí nuestra industria, pero también el planeta tiene ciertas necesidades, ¿no? Digo yo, de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. ¿Cómo es que tú propones que se pueda como implementar o fomentar una mentalidad circular, o sea, que sí tome en cuenta, ¿no? Esta esfera de necesidades? Sí, o sea, tienes toda la razón porque fíjate, de por sí es fácil tirar la toalla, ¿no? La verdad es que es muy fácil ante las múltiples dificultades que te vas encontrando en el camino, rendirte, ¿no? Entonces creo que el hecho de tener un propósito superior de alguna manera, pues es lo que te hace que cuando vengan los tiempos malos, pues también decidas continuar con tu proyecto, con tu iniciativa. Entonces, por eso yo veo muy importante esta propuesta que nosotros hacemos para provocar una transición de modelos de negocio tradicionales a modelos de negocios circulares que tengan un triple impacto. Entonces, sí, que tengan ese impacto económico, porque obviamente
Se trata de darle viabilidad económica a los proyectos, pero que también tengan un impacto social y que también tengan un impacto ambiental. Entonces, en este triple impacto que buscamos en los proyectos en los que estamos trabajando, es en donde creemos que podemos encontrar la forma de trascender en estos proyectos de los emprendedores, de las empresas, porque también trabajamos con empresas que ya tienen mucho tiempo trabajando, pero que, como te mencionaba, pues hoy pueden a lo mejor repensarse y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho, justo la semana pasada tuvimos de invitado a Miguel Brito y nos platicaba cómo es que todos, además, estos tres impactos están conectados. O sea, tú impactas de forma positiva quizás con algo en la parte sustentable, pero directamente te va a generar quizás un ahorro en la parte económica y directamente ya estás fomentando algo a nivel social, ¿no? Entonces, qué importante lo que nos dice. Me gustaría saber si tú tienes algún ejemplo de alguna iniciativa o idea de impacto que haya sido significativa. Fíjate que hay una que le tengo especial cariño porque prácticamente fue de los primeros proyectos, de los primeros que creyeron en nosotros para trabajar este modelo. Y es un proyecto de aquí de Irapuato, Guanajuato, y que ellos se dedican a revalorizar los neumáticos fuera de uso. Entonces, sabemos que los neumáticos pues son un gran problema, ¿no? La verdad es que en el mejor de los casos terminan en un tiradero, ¿no? En un relleno sanitario. Pero la verdad es que la mayoría de los neumáticos pues terminan en las azoteas, terminan como combustible para prender hornos o ladrilleros o en siderúrgicas o en algún sitio, pues con todo el impacto y todo negativo y toda la contaminación que esto conlleva, ¿no? Hasta en términos de salud, ¿no? Porque se vuelven focos también de infección muy, muy importantes. Entonces, esta empresa lo que hizo es que eh, encontró una tecnología que permite que una vez que eh, se recicla el neumático, que se le quita tanto el caucho, el textil, el acero al neumático, el caucho lo vuelve en polvo, lo llevan a un nivel en el que ese polvo, junto con la tecnología, que son unos aditivos que se le agregan a ese polvo de caucho, permite que se meta en las carpetas asfálticas de las carreteras. Entonces, esto significa que en una carretera puedes meter casi el 70% de toda la carpeta asfáltica de neumáticos fuera de uso. Entonces, imagínate todo lo que significa en términos de revalorización de todos esos neumáticos que hoy no sabemos qué hacer con ellos. Y que bueno, pues con esta solución finalmente pues podemos lograr un cambio en los materiales que se utilizan para hacer los asfaltos de nuestras carreteras, pistas de aeropuertos, incluso se pueden hacer hasta tapetes para hacer deporte, para juegos, para niños, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de cómo podemos recuperar todos esos materiales que normalmente utilizamos una sola vez y los mandamos a la basura, ¿no? Y entonces con esto justo queremos demostrar que podemos hacer las cosas de una manera diferente para que los materiales sigan en uso y tengan una vida más larga en el ciclo económico. Por ejemplo, yo detecto que hay una oportunidad, ¿no? De generar algún ahorro, algún reciclaje, alguna reducción. O sea, yo encuentro una oportunidad porque al final pensamos que cada uno de nosotros formamos parte pues de una gran cadena, ¿no? Entonces hay muchísimas oportunidades en todo un proceso, una cadena de valor. Entonces yo llego, detecto alguna y qué es lo que, cómo podemos implementar, ¿no? Estas estrategias, ¿no? A raíz de una idea para traer algo así a la realidad. Sí, fíjate que en nuestro caso utilizamos dos metodologías que son metodologías que se han probado muchísimo, que muchos hemos utilizado para otros proyectos seguramente. Y básicamente una de ellas es el Design Thinking, esta metodología que ayuda a detonar procesos creativos, a ordenar todas esas ideas para poder aterrizarlas en un proyecto.
Entonces, lo que nosotros utilizamos es Circular Design Thinking. Entonces, esta metodología la adaptamos para este tipo de procesos. Hay una segunda herramienta que utilizamos que es el Business Model Canvas, pero también es un Circular Business Canvas, que entonces también está adaptado para incorporar los conceptos de la economía circular. Y hay un tercero que para mí se vuelve bien, bien interesante para las empresas y para los emprendedores porque son patrones de innovación circular que de alguna manera guían al emprendedor para desarrollar este tipo de estrategias de innovación circular. Entonces, de esos 17 patrones, ellos pueden identificar cuáles son las que ellos pueden adoptar dentro de su proyecto y aterrizarlo con las otras herramientas. Entonces, esta metodología se vuelve de alguna manera muy complementaria entre sí y entonces es como vamos guiando el proceso con los emprendedores. La verdad es bien, bien interesante el resultado que se genera a partir de estos procesos. Ok, ¿y a esto es a lo que le llamas ecoinnovación o qué es este concepto de ecoinnovación? ¿Qué beneficios son los que Sí, tiene? pues bueno, de alguna manera eso es lo que perseguimos con todos estos procesos, ¿no? Tratar de que los emprendedores puedan pasar de ese modelo lineal en el que estábamos acostumbrados a extraer materiales, producir, entregar al cliente para que el cliente finalmente lo terminara desechando, pasar a un modelo en el que podemos extraer esos recursos, procesarlos, utilizarlos y tratar de que se mantengan en uso el mayor tiempo posible, evitando generar las externalidades que hemos generado como humanidad que hoy nos tienen en este caos, en este desastre climático, que la verdad es que pues, nos damos cuenta cómo pues ya todas esas predicciones pues nos han alcanzado, ¿no? O sea, vamos viendo, por ejemplo, las temperaturas que tenemos en esta época, la escasez de agua, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que este tipo de herramientas o metodologías lo que buscan es que todos pongamos nuestro granito de arena, porque no le toca nada más al empresario, incluso hasta a todos que nos toca ser consumidores, pues también tenemos que cambiar de repente nuestra forma de consumir y de utilizar los productos, ¿no? Y hablas de ciertos patrones que ya tienes identificados, que son los que pudiéramos nosotros detectar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros implementamos ya? Quizás a veces las empresas ya lo implementan sin darse cuenta, ¿no? Ya están haciendo una mejor práctica y llevándola a cabo de forma natural. ¿Cuáles son? ¿Nos puedes mencionar algunos de ellos o Sí, un poquito más? sí, claro, con mucho gusto. Hay varios de estos patrones que inclusive seguramente los conocemos y los hemos utilizado. Estos patrones salieron tanto de los 6 patrones que ya propone la Fundación Helen MacArthur, que pues, son como los papás de la economía circular, y también las famosas 9 R's que también en alguna ocasión seguramente varios de nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el patrón de reciclar, está el patrón de remanufacturar, la virtualización, que es un patrón que a propósito en la pandemia, pues tomó una fuerza increíble y muchos modelos de negocio empezaron a adoptar esas estrategias. Producto como servicio es otra estrategia de economía circular. Comunidades locales, ¿no? De alguna manera necesitamos empezar a consumir lo que tenemos en nuestra localidad, industria 4.0, intercambiar, regenerar, reparar. La simbiosis industrial es una estrategia padrísima de economía circular, la logística de reversa, digo, por mencionar algunos, ¿no? Claro. No sé cuántos ya llevo, pero son 17 patrones y seguramente en alguno de ellos todos podemos implementar estrategias de innovación circular. Y como dice Omar, o sea, al final pensar en la circularidad como algo circular, como un ciclo, idealmente de zero waste, ¿cierto? O sea, como generar, sí, este reuso, esta reducción, como mejores materiales, ¿no? O sea, como implementar quizás, poner nuestro granito de arena, como dices, para entonces generar entre todos un bien común, ¿no? ¿Cuáles son aquellos beneficios que tú ves que pueden surgir a raíz de
que empecemos a aplicar esta economía circular en México, en nuestra industria o en todas las industrias? Sí, claro, fíjate, es bien interesante lo que comentas porque justo tiene que ver con que podemos implementar todo esto. Tenemos muchísimas oportunidades a lo largo de todo el proceso, ¿no? O sea, desde que seleccionamos a los proveedores, ya podemos seleccionar tipos de materiales que cumplan ciertas características, ¿no? Durante nuestro proceso, ¿no? De producción, durante la logística, durante el proceso de comercialización, durante el uso que hace el cliente del producto. Pero fíjate, algo bien interesante de la economía circular es que te dice, oye, espérate, todavía no terminas. ¿Qué pasa cuando el cliente termina de usar ese producto y qué hace con él? Entonces, la responsabilidad extendida va a que pensemos inclusive cómo recuperamos esos materiales que ya el cliente ya no va a utilizar para que los podamos reincorporar al ciclo. Entonces, si nos damos cuenta en todo este proceso, nos da oportunidades pues, para reducir costos, ¿no? Nos da oportunidades para ser más eficientes en nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, lo que vivimos durante la pandemia con el tema de los suministros que venían desde China, ¿no? O sea, separaron las industrias porque no nos llegaban los materiales y los insumos que necesitábamos porque pues todo se detuvo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido capaces de hacer nuestra cadena de suministro recuperando los materiales que ya teníamos en el mercado, ¿no? Entonces no hubiéramos tenido que estar esperando a que nos llegaran de China, ¿no? Nuestra logística tendría que haber sido para recuperar los materiales de los clientes, ¿no? Entonces esa es otra oportunidad. Luego, fíjate, también tenemos una cantidad de personas que están cambiando sus hábitos de consumo. Entonces, también esto nos va a permitir que nuestros clientes nos empiecen a premiar por hacer este tipo de procesos amigables, sustentables, éticos. Entonces, esa es otra oportunidad. Y luego otra que quisiera destacar, fíjate que en noviembre pasado se aprobó en el Senado la Ley de Economía Circular. Entonces, ahorita está en la Cámara de Diputados y todo eso. Entonces, yo espero que ya no tardará mucho en que esa ley finalmente se publique y empiece a ser vigente. Esto va a obligar a las empresas a entrar en este tipo de procesos. Incluso la propia ley establece que a partir de ciertas toneladas de generación de residuos vas a tener que crear un plan de economía circular para decirle al gobierno qué es lo que vas a hacer con esos residuos, ¿no? Entonces, digo, si no es por conciencia, si no es por estrategia, pues va a tener que ser porque la propia ley, la normativa nos va a obligar. Y hay un último elemento que quisiera poner sobre la mesa y es la innovación. O sea, finalmente, este tipo de estrategias que ahorita comentábamos tienen que ver mucho con la innovación, o sea, con crear nuevos productos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías, adoptar ciertas tecnologías. Entonces, otra de razón poderosa para hacerlo es porque nos genera ventajas competitivas a partir de la innovación que generas con todo esto. Claro. Sí, porque qué importante también la nueva demanda, ¿no? Que ya tienen los consumidores. Se están dando cuenta que hay diferentes formas de hacer las cosas y formas más responsables. Entonces, estas nuevas generaciones de por sí ya también nos van a empezar a exigir que nosotros también seamos corresponsables, ¿no? Con ellos. ¿Hay también alguna barrera que tú detectes, Omar, que sí que hay, ya sea dentro de las empresas, ¿no? Cuando se quieren aplicar alguno de estos modelos o mejores prácticas? Sí, fíjate que normalmente la mayoría de las empresas cuando empiezas a abordar este tipo de temas lo ven solamente como un tema de responsabilidad social, ¿no? O sea, dicen, bueno, está bien, pero pues yo ya hago esto, o yo ya aporto estas otras cosas en mis temas de responsabilidad social, ¿no? O sea, como que lo ven todavía desconectado de lo que es una estrategia de negocio y las ventajas que esto les puede generar también en términos económicos, ¿no? En términos financieros. Entonces, creo que esa es una de las principales barreras, el que todavía muchos empresarios lo ven
no lo ven como parte del negocio, ¿no? O sea, como algo que les puede generar dividendos, digámoslo de esa manera. Entonces, creo que eso es el principal cambio, como cuando haces cualquier tipo de transición de este tipo, es el cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, ese cambio ya sabemos que es muy complicado, que finalmente hay que empezar a demostrar que esto verdaderamente funciona para que empiece, yo le digo, el efecto envidia, ¿no? Cuando empiezan a ver que algunas otras empresas de su mismo sector lo hacen y les va bien, entonces es cuando ya dicen, ah, yo también lo puedo hacer, ¿no? O yo también lo quiero hacer. Entonces, pues creo que sí se lleva su tiempo, que no son procesos rápidos, pero pues ni modo, nos toca picar piedra y alguien lo tiene que hacer, así es de que ahí vamos a andar promoviendo y impulsando todo esto. Sí, y esa envidia también se contagia, ¿no? Algo que decíamos también en la última entrevista es que los ahorros pueden ser millonarios, depende de qué sea lo que tú estás implementando, pero realmente es evaluar o analizar, pues, cuál es tu traje, ¿no? A la medida. Entonces, creo que hay muchísimas formas de ir poniendo o ir sembrando, ¿no? Un antes y un después. ¿Y cuáles serían las 3 reglas de oro que tú sugieres para también innovar, siendo una empresa sustentable, una empresa circular? ¿Cómo comunicar este impacto? Mira, hay 3 principios básicos que están perfectamente definidos y el primero tiene que ver con la oportunidad que tenemos de hacer bien las cosas a la hora de seleccionar los insumos y los materiales con los que vamos a desarrollar nuestro producto. Esa es la primera oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien. Luego, la segunda es cómo logramos que los materiales, que los productos duren el mayor tiempo posible dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, esos productos de antes que duraban para siempre, que nos heredaban, ¿no? O sea, me decía mi papá, no, mira este producto, esto me lo regaló tu abuelito y toma, yo te lo doy a ti, ¿no? Y entonces eran productos que duraban para toda la vida, ¿no? Y en algún momento las empresas empezaron a hacer productos desechables, a hacer productos con una vida mucho más corta, con la creencia de que pues simplemente querían que les volvieran a comprar un siguiente producto más rápido, ¿no? Entonces, eso vino a generar mucha de la problemática a la que hoy nos estamos enfrentando. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercero tiene que ver con cómo manejamos ya finalmente los residuos que generamos, ¿no? Entonces, esos residuos, cómo buscamos la manera de hacer a la mejor simbiosis industrial para que si es un residuo que yo ya no puedo aprovechar, que yo ya en mi proceso no me funciona, pues cómo hago que a lo mejor a otra empresa en otro proceso sí le funcione y lo pueda aprovechar, ¿no? Entonces empezar a hacer esas sinergias entre industrias, entre empresas, para que cada vez generamos menos externalidades dentro de nuestro proceso. Qué interesante. Si alguien quiere seguirse empapando de todos estos temas, ¿qué recurso nos recomiendas? Ya sea alguna herramienta, algún libro, algún documental. Ahorita, por ejemplo, que hablabas de estos productos que duraban toda la vida, ¿no? Hay un documental que a mí me gusta mucho y me impactó en su momento, que es el de obsolescencia programada, el most, obviamente, de la industria, que es The True Cost. Son como los que normalmente nos recomiendan. ¿Hay algún otro que tú conozcas? Mira, pensaría en 3 y digo, para seguir con esta parte de los documentales, fíjate que en Netflix hay uno que se llama My Little Biggest Farm. Okay. Entonces, habla todo sobre el proceso biológico de la economía circular, está padrísimo. Entonces, en ese documental pues, lo encuentras en Netflix. Luego, hay 2 organismos internacionales que están publicando bastantes estudios, bastante información muy valiosa relacionada con todo esto. La primera es la Fundación Helen MacArthur. La verdad es que
Ellos tienen una gran cantidad de videos, documentos, estudios, etcétera, que la verdad no acabas de revisarlos todos. La verdad es una gran cantidad también de experiencias de casos en el mundo, a nivel de empresarial, a nivel de políticas públicas, de todo tipo, ¿no? Incluso hasta conferencias, paneles, etcétera, que han habido y que, bueno, pues ahí se pueden entretener bastante y aprender muchísimo, ¿no? Y la otra institución es, fíjate que es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, también ha puesto la mirada y ha adoptado el tema de una manera bastante seria, de tal manera que también hay una gran cantidad de videos, documentales, estudios, etcétera. Pero lo más interesante es que casi ya una gran cantidad de los programas que apoyan, de los fondos que dedican como institución, están orientados a este tipo de proyectos. Entonces, esta es otra razón más de por qué vale la pena apostarle a la economía circular. Bueno, pues porque hay una gran cantidad de recursos a nivel internacional, hay fondos europeos, fondos internacionales. Los fondos de inversión están empezando a incluir dentro de su tesis de inversión también el financiamiento a proyectos con este triple impacto que ya comentábamos. Entonces, bueno, ahí en el BIT van a encontrar información también muy, muy valiosa y muy recomendable. Ok, pues muchísimas gracias, Omar. No sé si quieras agregar algo más, algún consejo, algún mensaje para nuestra audiencia antes de dar cierre y agradecerte nuevamente por la participación. Al contrario, muchas gracias, Laura, por la oportunidad. Muy, muy contento de haber podido conversar contigo. Y bueno, finalmente creo que es una oportunidad extraordinaria de reinventarnos, de promover una economía restaurativa y regenerativa desde el diseño, desde que estamos desarrollando nuestros proyectos empresariales. Y bueno, pues creo que finalmente, pues lo más importante de todos estos procesos, sabemos que es la colaboración, son procesos que no hacemos solos, que finalmente necesitamos encontrar a los aliados que nos ayuden a implementar y a conocer sobre otras experiencias. Entonces, este es un camino que se recorre acompañado. Entonces, pues en ese sentido, ahora sí que nosotros como Agencia Mexicana de Economía Circular, pues estaremos muy contentos de poder apoyar en lo que sea necesario. Y hablando de casos de éxito, gracias Omar que lo mencionas, por ahí en el Congreso, en la próxima edición, vamos a tener justo una mesa de diálogo en la que vamos a hablar también acerca de estos temas y cómo las empresas también lo están viviendo, ¿no? Desde sus trincheras, cómo es que podemos también nosotros sumarnos como a esta gran ola, iniciativa, o sea, llamémosle como mejor lo queramos, pero al final es algo que ya nos está exigiendo, como tú bien lo dices, o sea, desde el consumidor, la misma industria, pero también el gobierno lo va a empezar a hacer ya de forma más interesante, gobierno de Guanajuato, de hecho, pues con el que se está trabajando también conjuntamente, están haciendo también un esfuerzo con este eje, ¿no? Bueno, no hay que perder de vista, sino al contrario, es que buscar seguir contagiando. Entonces, muchísimas gracias, Omar, por compartir conocimiento, experiencia. Un abrazote desde casa. Muchas gracias. Un abrazo de regreso.